Muy buen día. El día de hoy me permitiré una conversación un tanto más informal para platicar sobre uno de los autores que considero no solamente grande de grandes, sino que tanta influencia han dejado en la historia de la humanidad, y no solo de la humanidad, sino que al leerlos nos transporta en un mundo tan psicológico y en donde literalmente lo que podemos encontrar es quizá un reflejo de nosotros mismos en cada uno de sus personajes. Esto, claro, bien podrán decir, todo escritor de los grandes nos reflejaría a nosotros mismos o encontraríamos algún aspecto que nos haga reflexionar. Achis los mariachis, ese señor se parece a mí, o aquella jovencita, etcétera. Pero en este caso nos enfocaremos en un autor ruso que, bueno, baste decir que no solamente es más que conocido, sino que una de sus peculiaridades es que él mismo en sus personajes no deja de traslucir o de mostrarnos un tanto su interior. Al autor que me refiero es Fyodor Dostoyevsky, dependiendo de la pronunciación, quien de alguna manera no solamente, digamos, nos muestra un aspecto psicológico en los personajes, sino que además es tan completo que podemos encontrar rastros de pintura, referencias a otros grandes escritores de la literatura, como Cervantes, de hecho también Shakespeare. Mm, No es un autor que, digamos, podamos encontrar sencillamente. Eh, es decir, a pesar de ser tan famoso, no es un autor que podamos empezar a leer sin haber quizá experimentado ciertas cosas ya en la vida. De ahí que no sea un autor que pues sugeriríamos de lectura, ¿no? Principal en la escuela secundaria, o cuando alguien está empezando a introducirse al gozo maravilloso que es la lectura. Me parece más bien que es un autor que nosotros empezamos o sugeriría que se empezara a leer cuando ya se ha tenido decepciones, cuando ya la carga o el peso de las circunstancias, el sinsentido, ¿no? de la existencia se nos aparece. Eh, es, es de ese tipo de autores. Pero ya, digamos, sin más preámbulo, y una vez comentado un poco de manera muy, muy general, de qué va a ser y la dinámica de este podcast, vamos a comenzar un poco con Dostoyevsky. Fíjense que a pesar de ser tan buen escritor, una de las cosas que bien podemos ver en su literatura es el reflejo de la enfermedad. Eh, el hecho de haber estado enfermo habitualmente se puede ver reflejado tanto en sus libros de Humillados y Ofendidos, en el problema de la enfermedad y la miseria, en el hecho de él mismo tener crisis, ¿no? Digamos, de, de bastante índole, ataques epilépticos. Por supuesto que nos deja claro que si algo había en la vida de Dostoyevsky era seguramente la depresión, pero justo lo que él hizo fue transformarlo y proyectarnos personajes con los cuales, si nos encontramos en esas circunstancias, no solamente nos hablan, sino que nos dan una imagen en la cual transportarnos y sobre la cual seguramente dejar de ejercer tanta violencia sobre nosotros mismos y vernos en ese espejo y descargar quizá en esos personajes nuestro propio coraje y a lo mejor un coraje que tenemos hacia nosotros. Eh, Vamos a empezar o vamos a hablar en este momento de un texto en particular. El texto es llamado El príncipe idiota de Fyodor Dostoyevsky. Eh, este texto no solamente considero que es importantísimo, sino que es uno de los textos más infravalorados quizá de toda su obra literaria. No es, digamos, un texto que se suele usar como referencia en conferencias o de escritores o de filósofos, como lo sería Crimen y Castigo o los hermanos Karamazov, etcétera. Es un texto que quizá también no se tenga mucha referencia ni podamos encontrar pues, demasiadas personas que hablen de él, y sin embargo espero poder, obviamente, con sus límites, mostrar algunas de las cosas que lo hacen tan maravilloso. El libro del príncipe empieza con Lev Nikolaevich Mishkin regresando de Suiza. Él había ido a Suiza para tomar ciertos, digamos, tratamientos a sus ataques epilépticos, y
En su camino de regreso, obviamente está tomando un tren para regresar a San Petersburgo. Lo que nos deja ver es una persona bastante simple. No solamente es bastante simple en sus hábitos, sino que a pesar de ser príncipe, al menos en título, nos deja ver que es un tanto humilde. No es un príncipe que el título venga aparejado con el poderío económico, sino que simplemente es un príncipe que se encuentra sin este poder económico a tal grado que al llegar a San Petersburgo lo que hace es buscar trabajo, ¿no? Ahora sí que buscar el jale, lo cual, pues bueno, nosotros bien podemos comprender, o bueno, la gran mayoría de los mexicanos, lo que significa estar buscando, dar referencias, ¿no? En aquel entonces, pues también su CV y demás. Y llega un momento en que le piden, bueno, pero por favor, pero por favor, pase usted, ¿no? Digo, es un príncipe, díganos qué sabe hacer para poderlo colocar en algún ámbito laboral. Y aquí es en donde nos sorprende en mayor medida Lev Nikolaevich Mishkin, porque no todas sus referencias o todo lo que él sabe hacer es considerado en ese momento lo más inútil del mundo, no sirve para nada. Para nada. Es decir, él está presumiendo que tiene letra bonita. Imagínese, querido escucha, que usted llegase a una entrevista el día de hoy y dijera en su currículum vitae, tengo letra bonita, ¿no? Y que lo presumiera y demás, bueno, seguramente no sea algo que encontremos muy habitualmente en LinkedIn o que si inclusive nos metemos en este momento y buscamos contratar a alguien con ciertas aptitudes, pues a lo mejor lo encontraríamos de alguna otra manera, ¿no? De hacer invitaciones de boda o algo así, pero seguramente no tan habitual. Eh, es en ese sentido en que pues, Lev Nikolaevich Mishkin está presumiendo o está insistiendo en toda esta serie de actitudes que hoy en día, ya en la modernidad, se considerarían inútiles, pero son absolutamente todas esas actividades las que nos hacen más humanos. La escritura, por supuesto. El hecho de cómo se presenta y cómo al tener una buena letra, digamos, solo estéticamente se presenta a nuestros ojos y las palabras pueden entrar en nuestro entendimiento. El hecho, digamos, de enfocarse en que él también conocía, por ejemplo, no solamente escribir en manuscrita, sino también escribir en manuscrita de ruso antiguo, lo cual, pues bueno, a nosotros nos dirá, bueno, ¿y a mí qué? ¿No? ¿Y a mí qué? Pero no se desesperen, todo esto tiene que ver por una razón muy sencilla. Para los rusos de la época, hablar ruso era considerado de baja estirpe, es decir, todo aquel que sabía escribir o leer en ruso no era apreciado, digamos, como de alta sociedad. El ruso era dejado más que nada para los campesinos, para las personas de servicio y, pues, digamos, las personas con dinero y la clase alta ya hablaban y se escribían entre ellos en francés, ¿no? Digamos, a veces también podría ser en alemán o en inglés, pero sobre todo en francés. Eh, entonces, toda esta noción de que tu propia lengua no es lo suficientemente buena y que tienes que comunicarte en otra lengua, pues lo que está diciendo es, había dos Rusias. La Rusia que, digamos, vivía la clase alta, que era como vivir en una burbuja, y la Rusia de todos los demás, ¿no? Que hablaban el ruso del día a día y que seguramente no tenía palabras tan sofisticadas, ¿no? Y seguramente las personas de servicio, al escuchar a los dueños hablar en otro idioma, decían, la, qué elegancia la de Francia. Pero no solamente era la elegancia la de Francia, lo que querían era dejar muy en claro la diferencia de estatus y de jerarquía entre, digamos, las posiciones sociales. Para eso, Lev Nikolaevich Mishkin entonces no solamente está poniéndose en esa postura en que es príncipe, pero a su vez sabe hablar ruso y a su vez sabe escribir cursiva del ruso antiguo, comprenderlo, ver sus diferencias, es decir, lo que está rescatando o su imagen es, digamos, rescatar toda esta sensibilidad y toda esta postura de folclore y de tradición que viene con su idioma.
Eso, digamos, nos lo está comentando desde casi al inicio del texto. Pero, digamos, no es nuestro afán detenernos en ello. Es más o menos para ir pintando un poco, digamos, los rasgos de Lev Nikolaevich Mishkin. Pero Mishkin de repente, cuando está esperando para que le, digamos, le digan en qué puede trabajar o en qué lo van a asesorar, dónde va a vivir o qué diablos va a hacer de su vida, se encuentra con que en ese, digamos, en ese despacho, por quien lo está asesorando y con la digamos, el líder de familia con quien se va a quedar, encuentra una foto y en esa foto, bueno, un daguerrotipo en aquel entonces, o una imagen, si lo quieren ver de algún modo, y en esa foto se encuentra el rostro de Nastasia Filipovna. Lo que él ve en ese rostro me parece, digamos, de suma relevancia, porque lo que está haciendo Dostoyevsky es retratar o pintar cómo los rasgos faciales o cómo, digamos, la forma en que se nos presentan las personas nos puede transportar hacia aspectos de su personalidad, de su carácter. Es como si al describir rasgos digamos, de la mirada, de la sonrisa o quizá de alguna forma del entrecejo nos pudiera transportar a las vivencias y ver lo que una persona es. Sin más, pues leo una pequeña partecita en donde vamos a poder observar eso. Entonces, vean esto. Dice, contemplando de nuevo aquel rostro que solo tenía de notable su rara belleza, el príncipe experimentó una sensación aún más fuerte que la vez anterior. Aquel semblante denunciaba el orgullo y el desprecio, pero al mismo tiempo se observaba en él una sorprendente expresión de candor y de confianza. Este contraste despertaba sentimientos de conmiseración. La belleza deslumbrante de Anastasia Filipovna tenía algo de extraordinario, un rostro pálido, mejillas casi hundidas y ojos ardientes. Esto constituía una belleza bien extraña. El príncipe contempló el retrato un momento y después de asegurarse de que no podía ser visto, se lo llevó a los labios y lo besó con precipitación. Vaya, vea nada más eso. Eso es, digamos, esta experimentación de ver, digamos, describir un rostro, pero también ver cómo esa belleza, dices, extraña, porque en esa belleza, después nos dirá Mishkin, lo que uno puede ver es el sufrimiento. Está reconociendo el valor de belleza del sufrimiento, de lo que una persona tiene que soportar y por lo que una persona tiene que atravesar y cómo a pesar de tanto sufrimiento puede, digamos, en ese rostro ver, digamos, honestidad, valentía, soberbia inclusive, riesgo de atreverse a presentarse ante la vida. Lo cual pues no es nada sencillo y es algo que, vaya, hay que tener en claro. No puede ser sencillo después de tanto sufrimiento y algo que inclusive después nos va a dejar ver el texto. El sufrimiento de Anastasia Filipovna viene porque ella al quedar huérfana es, digamos, llevada a una casa por unos benefactores para que la atiendan. Naturalmente, estos benefactores le daban alimento, casa, vestido, pero resulta que durante todos estos años que estuvo al cuidado, se veía que los benefactores entraban habitualmente a la casa, lo cual, siendo la niña menor de edad, no despertaba mucha, digamos, pues mucha curiosidad. El problema es que ahora Anastasia Filipovna ya había entrado en edad, es decir, ya empezaban los rumores de que los benefactores entraban a la casa para tener relaciones sexuales con Anastasia Filipovna, ante lo cual, pues inclusive las esposas de estos benefactores estaban solicitando que la casaran para que ya, digamos, se deshicieran los rumores y tuvieran que dejar de estarla manteniendo. Naturalmente, lo que nos deja ver este texto es, en esa imagen de Anastasia Filipovna se trasluce el dolor y el sufrimiento de haber sido abusada desde que era niña. Y ahora que ya se vuelve un estorbo, entonces se quieren deshacer de ella como si fuera un objeto. Es esa la belleza que a pesar de ser tratada como objeto, despreciada, digamos, la han hecho menos. Entonces, a pesar de todo eso, Lev Nikolaevich Mishkin ve en esos ojos aquella gallardía, aquella belleza, aquel sufrimiento, aquella capacidad de, a pesar de todo ese, digamos, de toda esa situación, de ser alguien que puede ver a los ojos y que puede salir adelante.